La semana pasada estudiamos el tema de la presencia de Dios, la presencia inconsciente de Dios, algo que no se siente pero está ahí. Y yo creo que esto es parte de parte del tratar de Dios en nuestra vida, parte de ese concepto de la presencia inconsciente de Dios, lo que vamos a ver hoy. En el Salmo 27, 14, dice la palabra de Dios, voy a cambiar de versión porque en 27:14 dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. O sea que el concepto que vamos a ver hoy es el esperar en Dios. Yo creo que la parte más difícil del cristianismo es el esperar en Dios. Esperar que el cielo intervenga, por ejemplo, esperar que Dios conteste nuestra oración, esperar que Dios haga lo que nos ha prometido, esperar que se cumplan las promesas, esperar que se cumpla alguna profecía, por ejemplo. Es la parte que más nos cuesta, sin embargo, es la parte que la vemos a través de toda la Biblia, Vemos este concepto de esperar en el Señor. En el Salmo 27, 14, como acabamos de leer, espera al Señor o espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor. En Hechos 1, 4, para ver algún otro ejemplo, aunque vamos a ver bastantes, uno que todos conocéis, en Hechos 1, 4, dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. O sea, la promesa que Jesús les dijo acerca del bautismo del Espíritu Santo: no salid de Jerusalén, esperar en Jerusalén hasta que hayáis recibido el poder de lo alto. Ese concepto de esperar en Dios, yo creo que es lo más difícil en la vida del creyente. No sé si están de acuerdo conmigo o no. Tenemos como he dicho, un montón de ejemplos en la Biblia. Vamos a leerlos si queréis, porque algunos son interesantes. En Isaías 40, 31, también un pasaje conocido. No sé si alguien quiere decirlo de memoria antes de leerlo. Isaías 40, 31. Y veréis que el esperar en Dios, aunque es uno de los conceptos más difíciles de la vida del cristiano, es un concepto, es un principio que trae bendición en la vida de aquellos que aprenden a esperar en Dios y a no darse por vencidos. En otras palabras, sabemos lo que Dios ha prometido, sabemos lo que Dios nos ha hablado, sabemos lo que dice la palabra de Dios, conocemos a Dios, a Cristo y su corazón, y no nos damos por vencidos. Trae bendición, trae buenas consecuencias, trae resultados positivos, trae recompensa. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Isaías 40, 31, donde dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí mismo en Isaías 49, versículo 23, dice la palabra de Dios: reyes serán tus tutores, reyes serán tus maestros, y sus princesas tus nodrices. Rostro en tierra te rendirán homenaje, y el polvo de tus pies lamerán, y sabrás que yo soy el Señor, y que no se avergonzarán los que esperan en mí. O sea que vemos otra vez el concepto de esperar en Dios y la recompensa de aquellos que esperan fielmente las promesas de Dios. Los que esperan en Dios, los reyes serán sus tutores, instructores, y las princesas sus nodrizas. Y sabrás que yo soy el Señor, que no se avergonzarán, y que no se avergonzarán aquellos que esperan en Dios, en ti. En Isaías 64,
Y a través de toda la Biblia vemos este concepto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En Isaías 64, versículo 4. Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obrara a favor de los que esperan en Él. Algo que no se imagina la gente, algo que no se lo esperaban. No habían visto, ni habían escuchado, ni habían oído a un Dios que obra como tú, oh Señor, a favor de aquellos que esperan en ti. La pregunta, yo creo que la pregunta lógica es ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Y la respuesta lógica es lo que haga falta, lo que sea necesario, hasta que veamos la respuesta a lo que estamos pidiendo o buscando, o hasta que sepamos el por qué Dios nos ha dicho que esperemos. No sé si me entendéis o no. En el caso que hemos leído de los Hechos de los Apóstoles, esperaos en Jerusalén, ¿hasta cuándo? ¿Por qué les dijo Dios que esperasen en Jerusalén? Hasta que recibiesen la llenura del Espíritu Santo, el poder de lo alto. O sea que ese concepto de esperar en Dios es algo bueno para nosotros. Dios no nos diría que esperásemos en Él si no tuviese algo que valga la pena esperar. No sé si lo he dicho bien o no. Por lo cual valga la pena esperar. Siempre trae su recompensa. Y yo creo que todo el que lleva tiempo en el cristianismo y está en serio siguiendo a Dios y queriendo agradar a Dios, se ha visto con este concepto de esperar en Dios. Una de las cosas más fáciles como humanos que podemos hacer es adelantarnos a Dios. Cuando Dios nos pide que esperemos, cuando Dios nos promete algo, es muy fácil adelantarnos a Dios. En la Biblia también está llena de ejemplos, no vamos a verlos ahora, porque quiero tocar algunos puntos importantes, pero adelantarse a Dios, o diciéndolo de otra forma, hacer que las cosas que Dios nos ha prometido sucedan fuera del tiempo de Dios. No sé si me entendéis o no. Cuando Dios nos da una promesa, Dios nos da una profecía, Dios nos habla a través de su Biblia, de la Biblia, y vemos ahí promesas y un llamado al ministerio, un llamado a un trabajo, un llamado a una relación, y nosotros esperamos y no se cumple, y empezamos a pedirle a Dios: Señor, ¿cuándo? Señor, tú lo has dicho, Señor, tú lo has prometido, ¿cuándo va a acontecer esto? Y podemos adelantarnos a Dios, o podemos hacer que las cosas sucedan por nuestra fuerza, corriendo delante de Dios. Y yo creo que eso fue el error que cometió, un ejemplo claro es Abraham y Sara, en Génesis 16 del 2 al 4, cuando Dios le prometió a Abraham y a su esposa que iban a tener un hijo, y no pasaba el tiempo. Tener en cuenta que cuando Dios habló a Abraham la primera vez y le dijo: vas a tener un hijo, y de tu semilla voy a bendecir a las naciones de la tierra, voy a hacer de ti una gran nación, y de tus entrañas nacerá un hijo. Tener en cuenta que Abraham tenía 75 años la primera vez que Dios le da esa promesa. Sara tenía 65 años y no tuvo el hijo no tuvo a Isaac hasta los 100 años, o sea que pasaron 25 años entre el momento en que Dios le dio la promesa y el momento que se cumplió. ¿Me estáis entendiendo, no? Entonces es muy fácil desesperarse, muy fácil perder la esperanza, muy fácil bajar los brazos y darse por vencido y decir: a lo mejor no fue el plan de Dios, a lo mejor me equivoqué y no escuché de Dios. Y al final, ¿qué pasa? Que Sara quiso hacer que sucediera la promesa, quiso hacer que se cumpliese la voluntad de Dios de que Abraham tuviese un hijo,
haciéndolo a su manera y con su fuerza. Y le dijo a Abraham, le entregó a Abraham su criada Agar para que tuviese un hijo con ella. Y de esa relación entre Abraham y Agar nació Ismael, lo cual produjo un gran dolor en la vida de Abraham y de Sara, y no solamente en la vida de Abraham y de Sara, sino en el mundo entero. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día en Israel, en el Medio Oriente, tal como sabéis, es por causa de esto, de querer adelantarse a Dios o de hacer las cosas antes de que Dios, sin esperar en Dios. Entonces, aplicándolo a nuestra propia vida, preguntarse esta tarde, ¿cuánta estás esperando que Dios obre en tu vida? ¿Estás esperando que se cumpla alguna promesa que Él te ha dado? ¿Estás esperando que se cumpla alguna profecía que Él ha hablado sobre tu vida? Y en desesperación clamamos a Dios y decimos, Señor, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Mi consejo es que te animes, que no te desesperes, porque para Dios el tiempo no existe. Muchas veces como humanos tenemos la tendencia a decir, Señor, es que se me acaba el tiempo. Señor, me estoy haciendo mayor. O Señor, ya no soy joven como antes. O Señor, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Y no nos damos cuenta que para Dios el tiempo no existe. El tiempo es algo que el hombre, por así decirlo, ha concebido, ha necesitado implantar en su vida para gobernarse. Y Dios es un Dios que nunca te va a fallar si te ha prometido algo, y siempre cumplirá lo que te ha dicho, y siempre cumplirá su palabra, y nunca va a ser demasiado tarde, nunca va a ser demasiado temprano, lo va a hacer en el tiempo justo, en el momento exacto. Hay muchas veréis en la Biblia, por ejemplo, una frase que se usa, que se ve varias veces, sobre todo en relación a Cristo Jesús y su nacimiento. La frase que dice, y cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, no antes ni después, sino en el momento exacto. Un ángel visitó a María y le dijo, vas a concebir un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Okay? Lo que quiero que sepas, y no sé si lo he dado, no sé si lo habéis entendido por lo poco que he dicho, que la vida del creyente, la vida del cristiano, es una vida, o la gran parte de la vida del cristiano es una vida de esperar entre tiempos, entre un acontecimiento de Dios y otro, entre una promesa y otra, entre el momento en que Dios te habla y el momento en que se cumple. Hay tiempos que Dios nos habla y recibimos el cumplimiento de la promesa rápido. Hay otros tiempos que tenemos que esperar, y casi siempre no son tiempos de pérdida, no son tiempos de perder el tiempo, sino que esos momentos de espera son los momentos que forman carácter en nuestra vida. Es lo que tú haces como creyente entre medio de esos tiempos, ¿okay? Bien dicho, que forma cómo va a ser tu andar con Dios, cómo va a ser tu carácter, cómo va a ser tu fe. ¿Sí? Esos tiempos entre medio. La Biblia está llena de estos tiempos, con el cumplimiento de los tiempos. Os voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Dios se manifiesta y hace algo grande que impacta el mundo, que impacta a la gente con la cual está tratando. El diluvio de Noé, por ejemplo. Noé, como sabéis, estuvo 120 años construyendo el arca, y como dice la Biblia, el arca lo estaba construyendo en un monte, 120 años diciendo que Dios tiene un plan, Dios va a destruir el mundo, Dios quiere salvaros a través de este arca. Y la Biblia dice que nadie le hizo caso. El día cuando Dios hizo un pacto con Abraham, yo soy el Shaddai, si tú andas rectamente delante de mí, yo te voy a bendecir, voy a hacer de ti una gran nación. Cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés,
sube al monte, santifícate, purifícate y sube al monte. Y ahí en el monte escribió en una tabla con su mismo dedo los 10 mandamientos. Y Moisés tuvo un encuentro con Dios que afectó al pueblo entero, al judaísmo entero. Y así podemos ver estos tiempos, cuando David fue al final de varios años de ser perseguido, de pasar, de sufrir rechazo y persecución por Saúl, siendo el ungido de Dios. David tuvo que esperar el cumplimiento, pero cuando fue el cumplimiento, y hablando de David, podemos ver el carácter en su vida. ¿Cuántas oportunidades tuvo él de adelantarse a Dios? ¿Cuántas oportunidades tuvo él de hacer que la promesa se cumpliese por su fuerza, de matar al rey Saúl y decir, ahora estoy libre, ahora puedo ser yo, ahora se cumple la palabra de Dios en mi vida? Sin embargo, esperó hasta que fue el tiempo de Dios. Y así tenemos un montón el día de Pentecostés. Y cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó, no antes ni después, cuando llegó el día de Pentecostés, vino del cielo el Espíritu Santo. Y así tenemos un montón de ejemplos en la Biblia. Ahora, si tú eres un creyente como la mayoría de nosotros, que estás viviendo entre tiempos, que Dios ha hecho una obra en tu vida en el pasado, has visto Dios obrar, Dios ha cumplido promesas, Dios te ha respondido a tus oraciones. Sin embargo, ahora Dios te ha hablado de que Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro, te va a llevar a este lugar, te va a hacer esto, pero estás en un tiempo de espera, esperando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y eso es lo que quiero enfatizar esta tarde. Está claro de que el tiempo de espera es bíblico y se ven un montón de ejemplos en la Biblia. Eso lo hemos dejado claro. Pero ¿qué es lo que hacemos como creyentes entre medio de una promesa cumplida y la otra? Entre medio de una palabra de Dios y la otra que aún no se ha cumplido. Entre medio de una victoria y la que todavía hay que ver, estás esperando. ¿Me entendéis o no? Y parece que tu vida es aburrida, parece que no está pasando nada. Parece que no estás logrando nada en tu vida. Trabajas fuerte, trabajas duro, pero no sientes nada. No tienes satisfacción por el esfuerzo que estás haciendo. Estás orando y a lo mejor pasas horas al día orando por un avivamiento, porque Dios se manifieste, porque Dios se glorifique. No sientes nada. Estás haciendo todo lo que tú sabes que tienes que hacer para obedecer a Dios y agradarle. Sin embargo, no sientes absolutamente nada, no ves absolutamente nada. Buscas a Dios y parece que Dios esconde su rostro de ti. Buscas a Dios y estás firme confesando y declarando las promesas de Dios. Sin embargo, parece que aquel en el cual estás confiando te ha fallado, te ha traicionado. ¿Qué es lo que haces? Te das por vencido, dejas de orar, empiezas a llorar como hacen muchos, sacudes tu puño a Dios y dices, ¿dónde estás, Dios? Y me has prometido y no has hecho nada de lo que has prometido. Te vas de vacaciones, dejas de creer en Dios. Durante los 40 días que después de que Jesús resucitó y los discípulos, Dios y descendió el Espíritu Santo del cielo el día de Pentecostés, durante esos 40 días, no sé si te puedes imaginar a Pedro y a los discípulos frustrados. Yo creo que estaban frustrados. Yo creo que estaban ahí diciendo, Dios, Jesús nos dijo que no nos dejaría huérfanos, que volvería a nosotros. Jesús nos dijo que esperásemos en Jerusalén porque iba a mandar al Espíritu Santo al otro igual que Él. ¿Y dónde está? ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque en Juan 21:3, Pedro es el primero que dice, yo me voy a pescar, aquí no está pasando nada. Dios ha prometido, pero ¿dónde está Jesús? Me voy a pescar. Sin embargo, vemos ahí mismo en Juan 21, versículo 4 en adelante, que en el momento preciso Jesús se reveló. Jesús se manifestó. Ya que, como he dicho antes,
lo más normal en nuestra vida como creyentes son estos tiempos de espera, esperar en Dios. El que espera en Dios será fortalecido. Esperar en Dios, tenemos que saber lo que tenemos que hacer en ese tiempo de espera. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es esperar, ¿ok? Tu voluntad o tu deseo de esperar es lo que demuestra de que realmente estás confiando en Dios y confiando en su amor y de que realmente amas a Dios. Ok, algunos dirán, ¿eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ese esperar en Dios, el que yo esté dispuesto a esperar en Dios cuando aparentemente no pasa nada, demuestra mi amor en Dios? Vamos a verlo en la Biblia para verlo. Primero vamos a ver Isaías 64:4. Ok, fijarse en lo que leemos, porque a veces leemos por encima y no nos fijamos en los detalles. Isaías 64:4. Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor de los que esperan en Él. ¿Ok? Subrayar ese verbo, el verbo esperar. Un Dios que obrara a favor del que espera en Él. Quiero que comparéis eso con primera de Corintios 2:9. Y aquí está citando, el apóstol Pablo está citando al profeta Isaías, lo que acabamos de leer en Isaías 64. Sin embargo, fijarse bien lo que dice. Sino como está escrito. ¿Como está escrito dónde? En Isaías 64:4, lo acabamos de leer. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que esperan en Él. ¿Dice eso? Para los que le aman. Está citando Isaías 64:4, pero os dais cuenta que cambia la palabra esperar, la cambia a la palabra amar. O sea que, ¿qué nos está diciendo aquí? Que el deseo o la voluntad de esperar en Dios, el querer esperar en Dios, el seguir esperando es una demostración de nuestro amor por Dios. Se demuestra nuestro amor por Dios esperando en Él. Hay dos clases de esperar, ¿ok? En la Biblia, en la vida. Hay dos clases de espera. La primera clase de espera es cuando estás esperando algo, pero no sabes qué es lo que estás esperando. ¿Ok? No sé si me entendéis o no. Estás esperando algo, pero no sabes lo que estás esperando. No sabes por qué estás esperando ni qué es lo que estás esperando. Tú simplemente esperas y sigues esperando. No tienes ninguna promesa, no tienes ninguna meta en tu vida. La vida sigue como siempre. No tienes nada que te apasione. Y este tipo de esperar no es bueno. ¿Por qué? Porque como humanos siempre necesitamos algo en el futuro, algo que esperar, alguna esperanza. La Biblia lo llama esperanza, algo por lo cual vivir. ¿Ok? No sé si me entendéis. El hecho, como dice Lamentaciones 3:23, si tú eres de estos que estás esperando pero no sabes qué esperar, el simple hecho de levantarte cada mañana deseando pasar tiempo con Dios, ya sea media hora, una hora, 3/4 de hora, es algo a que esperar. ¿Por qué? Porque Lamentaciones 3:23. ¿Cuánto fue la última vez que leíste Lamentaciones? ¿Cuántos saben que está en la Biblia? Fijarse bien por qué es algo apasionante y es bueno esperar cada mañana que salga el sol o antes de que salga el sol. ¿Por qué? Porque dice Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Nuevas son tus misericordias cada mañana y grande es tu fidelidad. O sea que cada mañana cuando yo me levanto deseo pasar tiempo con Dios.
A veces un cuarto de hora, a veces media hora, a veces 3/4 de hora, sea lo que sea, lo que pueda, porque a veces no se puede. ¿Por qué? Porque sé que esa mañana por la mañana, las misericordias de Dios y la fidelidad de Dios para mi vida va a ser diferente que la que viví ayer. O sea que ya tenéis algo por lo cual esperar, un propósito. ¿Ok? ¿Y eso qué produce eso? Eso produce que tú desarrolles. Acordarse que hemos estado estudiando la presencia de Dios y la relación con Dios. Eso produce que tu relación con Dios sea más fuerte, sea algo deseado, sea algo que tú buscas, sea algo que tú esperas con todo el corazón. ¿Por qué? Porque te das cuenta que cada mañana su presencia es real. Porque como promete la palabra, como dice la palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Okay? Lo que Dios tiene para otros, lo tiene para ti. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. En Jeremías 29:13, otro versículo poderoso. ¿Os dais cuenta que este concepto de esperar está en toda la Biblia? Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Si no estás buscando, acordarse la presencia, si no estáis buscando a Dios con todo el corazón, lo estáis buscando así, voy a probar a ver si se manifiesta, voy a probar a ver si hace algo, voy a probar a ver si me escucha. Entonces no esperes encontrarlo. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Y te garantizo de que Dios es fiel y que se manifestará en tu vida. Aunque tengas que pasar por un tiempo de frustración, aunque tengas que pasar por un tiempo de prueba, y a veces el tiempo de espera es una prueba para nuestras vidas, para ver si realmente, como hemos visto en 1 Corintios, amamos a Dios. Segunda de Crónicas 22, esto es un versículo para confirmar esto. Segunda de Crónicas 32-31. Aquí está hablando de Ezequías. En el versículo 30, para ver un poco de contexto, Ezequías, estamos en 2 Crónicas 32. Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David. Ezequías prosperó en todo lo que hizo, aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que lo mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país de Jerusalén. Acordarse que el pueblo de Jerusalén la ciudad estaba destruida, y este hombre fue enviado a traer orden. Versículo 31. Aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que lo mandaron a él, a Ezequías, para investigar la maravilla que había acontecido en el país. Dios lo dejó solo. Fijarse las palabras. Dios lo dejó solo, ¿para qué? Para probarlo, a fin de saber el todo lo que había en su corazón. Dios, en otras palabras, Dios lo dejó un tiempo de espera. Dios lo dejó solo, se apartó de él en el sentido de que no. ¿Os acordáis que hablamos de la presencia de Dios inconsciente? Dios se apartó de él un tiempo, Dios lo dejó solo, Dios lo dejó pasar por un tiempo de espera para saber Dios lo que había en el corazón de Ezequías. Otro ejemplo de esto, si queréis verlo, se encuentra en el Salmo 105. Y este versículo del Salmo 105, a mí desde que era joven y empecé a estudiar la Biblia, siempre me ha ayudado mucho a entender este concepto, porque veía la vida de José y decía, ¿cómo puede ser la promesa y la profecía tan poderosa y grande que tenía? 2 o 3 sueños que tuvo, donde Dios le habla y le dice, vas a gobernar, vas a estar por encima de tu familia, vas a gobernar, vas a traer bendición. ¿Os acordáis de esos sueños, no? José veía como un montón de gavillas de trigo se postraban
ante él que estaba en el medio, como las estrellas y la luna se postraban ante él que representaba el sol, que estaba en el sol. Sin embargo, vemos que sus hermanos lo vendieron, fue vendido como esclavo, pasó por tribulación, pasó por pruebas, fue maltratado, fue llamado, acusado de mentiroso, de abusador, de un montón de cosas, mintieron contra él. Sin embargo, fijarse lo que dice el Salmo 105, hasta que su profecía, hasta que su promesa se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. Estuvo, según nos dice los que estudian, según nos dice la Biblia, estuvo 14 años preso. Había bendecido al panadero, le había declarado la profecía al sueño, ha explicado el sueño al panadero, al copero del rey, se había portado bien, había hecho todo lo correcto, se había mantenido fiel a Dios, había mantenido confiando en Dios. Sin embargo, 14 años preso, y ahí no se termina, ahí preso por mentiras, preso por ser acusado falsamente. ¿Por qué? Versículo 18 dice, con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas hasta que su promesa se cumplió, hasta que la palabra se cumplió. La palabra de Dios lo puso a prueba. Y una vez que Dios vio lo que había en el corazón de Dios, el rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos, que era el faraón de ese tiempo, lo puso en libertad y lo puso por señor de toda su casa y administrador sobre todos sus bienes. Que a veces la espera de Dios es buena, o sea, no a veces, la espera de Dios siempre produce algo. Y casi siempre, te lo puedo decir, por lo que veo en la Biblia, por experiencia, que cuando pasas por un tiempo de espera, y no estoy diciendo igual que José, pero a lo mejor similar, pero a menor nivel, o de otra forma, es porque Dios quiere hacer algo en tu vida, porque te está preparando para algo. Está viendo en tu corazón, a ver si tu corazón y tu actitud hacia Dios es la correcta para la gloria venidera. No sé si me habéis entendido. Porque cuando recibimos una profecía de Dios, cuando recibimos una palabra de Dios, como humanos no estamos capacitados, no somos capaces de soportar, de resistir. ¿Estoy explicando? No sé si me estoy explicando lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Ok? Cada vez que tú ves la gloria, y vamos a hablar de esto en el futuro, la semana que viene a lo mejor si Dios quiere, pero cada vez que tienes tú una revelación de algún aspecto de Dios, de algún aspecto de su carácter, de alguna parte de su gloria, es porque no es para que vayas por ahí como hacen muchos, y no es, lo digo sin afán de criticar a nadie, sino como ejemplo. No es para que vayas por ahí a escribir un libro. He tenido un encuentro con Dios. ¿Okay? A mí me da risa a veces que cuando algún predicador, algún siervo de Dios por ahí se lleva a lo mejor 20 años, 10 años, 15 años esperando, como estamos hablando hoy, esperando y clamando, Señor, aviva tu iglesia, aviva tu pueblo, Señor, tú has prometido avivamiento, y cuando menos se lo esperan, muchas veces incluso se han cansado de esperar y de orar, viene el avivamiento y inmediatamente se ponen a escribir un libro sobre los 10 pasos para recibir avivamiento. ¿Me entiende alguien? Cuando ni siquiera tenían idea. Y el único paso que se necesita para recibir una visitación de Dios es ser humilde y reconocer que sin Dios no eres nadie en su presencia. Están esperando en Dios y Dios les da una revelación de los ángeles, de una escalera que baja del cielo y los ángeles y tal. Y automáticamente de la noche al día se convierten en expertos en ángeles. Y escriben libros y hacen YouTubes y tal sobre los ángeles. ¿Me entiende alguien?
Y todo eso afecta en nuestro orgullo. Si Dios se revelara a tu vida hoy o mañana, tuvieras una manifestación de su gloria, si Dios cumple esa profecía que te dio, de que te va a usar para predicar el Evangelio, de que va a usarte para manifestar su gloria, y de mañana o esta noche antes de acostarte lo hace, ¿cómo afectaría tu corazón? ¿Se exaltaría? Diría, Dios lo ha hecho porque me lo merezco, Dios lo ha hecho porque he ayunado 40 días, Dios lo ha hecho porque he sido bueno, o te humillarías en su presencia como hombre muerto, como Pedro hizo en la barca y dijo, soy hombre muerto porque soy hombre inmundo de corazón pecador y de labios pecadores. ¿Está escuchando a alguien? Y es por eso que muchas veces Dios nos necesita que pasemos por estos tiempos de espera para examinar nuestro corazón. ¿Cómo nos va a afectar el que Dios cumpla su palabra en mi vida? ¿Cómo me va a afectar a mí el que Dios se manifieste en mi vida o a través de mí? Vamos a ver un versículo en 1 Pedro 5, 10. Después de que hayáis sufrido, fijarse bien, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y esperar no es agradable. No sé a cuántos le gusta esperar. A mí no me gusta esperar. Yo cuando voy al supermercado y hay mucha gente en la cola para pagar, no me gusta, me desespero. Cuando voy a cualquier oficina, no me gusta esperar. No sé si soy el único. No me gustan las colas. Te dan una cita para ver al médico, por ejemplo. Te dan una cita a las 9 de la mañana para ver al médico. Tú dices, uy, qué bien, voy a ser el primero. Y cuando llegas allá, te dicen, siéntese ahí y espere. Te dan que esperar hasta las 11. Es por eso que los que van al médico lo llaman pacientes. Te dan que esperar hasta las 11. Y tenías cita a las 9. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo, identifica. Es horrible hacer cola, es horrible esperar. Sin embargo, en cuanto al cristianismo y el caminar con Dios es parte. Porque Dios nos dice, espera en mí. La segunda forma de esperar es cuando tienes algo definitivo, algo concreto que estás esperando. ¿Sabes que si haces cola en el McDonald's, al final te vas a comer una hamburguesa? ¿Sí o no? Vale la pena esperar. Y así, ¿sabes que si haces cola para entrar a la tienda a comprarte los saldos de no sé qué saldos hay ahora? Al final vas a entrar y te vas a comprar el portátil nuevo que estabas esperando. Sabes que si haces cola en el aeropuerto, al final vas a subir al avión y vas a llegar a tu destino. Sabes que si Dios te ha prometido algo y esperas, sabes que al final Dios te lo va a dar, porque Dios no miente y cumple sus promesas. Okay, y eso es lo que los discípulos en Hechos capítulo 1 del 4, versículo 4, Dios les dijo, esperaos en Jerusalén, no moveros de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el poder de lo alto. Y ellos esperaron. Okay, no sé, la Biblia no nos dice qué es lo que hicieron. Yo creo que estaban orando, yo creo que estaban adorando. No nos dice la Biblia, solamente nos dice que estaban ahí esperando. En Hechos 1, versículo 15, dice, por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. No, ese no es, pero... Okay. Esto es un ejemplo, bueno, ya que estamos aquí. Se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120, y estaban reunidos y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David predijo acerca de Judas, ¿no?, que iba a entregar a Jesús. Por lo tanto, tenemos que escoger a otro que tome su lugar. ¿Okay? Esta parte no, hasta el día de hoy, los teólogos la discuten si fue de Dios o no fue de Dios, si el duodécimo que tenía que ser el apóstol era
Pablo, que se hicieron bien en adelantarse a Dios hasta el día de hoy. Pero sea lo que sea, Dios lo usa todo para bien. Pero aquí estaban esperando, y un poco más adelante nos dice la palabra de Dios: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Aunque no sabemos quién eran esos todos, tampoco nos dice si fueron 120 o no. Si leéis con cuidado la Biblia, veréis que hay un paréntesis entre los 120, nos da a entender que era otro día, que no era el mismo día. Lo único que nos dice la Biblia es que Dios le habló a más de 500. En 1 Corintios 15, versículo 6, dice que Jesús resucitado se presentó a más de 500. ¿Qué fue lo que les dijo a esos 500? Yo creo que les dijo lo mismo que a los 12. Les dijo: no irse de Jerusalén hasta que no haya venido el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Esperaos en Jerusalén. Yo me voy, pero os mando a otro igual que yo. Pero no sabemos exactamente cuántos habían. Lo que estoy diciendo es que estaban orando, estaban buscando de Dios, estaban esperando. Y en ese tiempo, cuando se cumplió el tiempo, descendió el Espíritu Santo del cielo. La otra cosa que tenemos que hacer mientras le esperamos es adorar a Dios. La Biblia nos da a entender que los discípulos estaban en el aposento alto orando. La adoración, para mí, en mi entender de la Biblia, la adoración es parte integral de la oración. Estaban orando a Dios, estaban adorándole por sus promesas, adorándole a Dios por la victoria de Cristo en la cruz, adorando a Dios porque Jesús habían visto a Cristo resucitado, habían visto cómo ascendió al cielo, adorando a Dios y glorificando su nombre. Adoraban, y esto es una de las cosas importantes en nuestra vida, adorar a Dios, no desanimarse, no decir Dios no me contesta, no frustrarse, sino orar y adorar a Dios por su grandeza, por su fidelidad, por las veces que en el pasado te ha contestado. Es un constante esperar, es un constante buscar. Mateo 7, del 7 al 8, hay un versículo que dice: porque aquel que pide, recibirá; aquel que busca, encontrará; y aquel que golpea, se le abrirá. Lo que no nos damos cuenta mucho es que esos verbos, pedir, buscar y golpear, están en un verbo que solamente se ve en el griego, o en los lenguajes originales en el griego, que es un constante. En otras palabras, si lo leemos en ese presente constante, aquel que pide y sigue pidiendo, se le dará; aquel que busca y sigue buscando, encontrará; aquel que golpea y sigue golpeando, se le abrirá. O sea que nos habla de persistencia, de paciencia, de buscar a Dios, de encontrar, de esperar en Dios, que Dios cumple su palabra. ¿Cómo estaban orando? En Hechos 1:14, que hemos leído antes, estaban todos, vamos a leerlo, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. En Hechos 4:24, al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz y oraron a Dios diciendo: Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo oraron? Unánimes. Todos a la misma vez. Y lo digo porque muchas veces estamos acostumbrados a que ora uno, después había que esperar, aquí entraba la espera, esperar media hora que otro se atreviese a orar en voz alta. Cuando decía amén, otro oraba, y así, uno detrás del otro. Sin embargo, yo veo en los ejemplos en la Biblia que oraban todos unánimes. Cada uno estaba clamando a Dios, cada uno estaba adorando a Dios, cada uno estaba expresándose a Dios con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dando gracias a Dios por sus bendiciones, dando gracias a Dios por las promesas cumplidas,
dando gracias a Dios porque Dios no miente y cumple lo que ha prometido. Amén. El enfoque estaba en la adoración y en la espera. O sea que mientras esperamos en Dios, seguimos adorando, seguimos creyendo en Dios, seguimos confiando en su palabra, porque la palabra de Dios es adoración, el orar es adoración, el confiar en sus promesas es adoración. Vamos a ver un versículo en Lucas 12. Aquí tenemos otra cosa que tenemos que hacer mientras esperamos en que la promesa de Dios se cumpla. Lucas 12:37. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá el Señor, se ceñirá y los sentará, y acercándose les servirá. El Señor les servirá. ¿A quién servirá? A aquellos siervos que los halle velando. O sea que la otra cosa que tenemos que hacer es velar. Velar. Cuando llegue el Hijo de Dios, cuando vuelva el Hijo de Dios, dice la Biblia, ¿hallará fe en la tierra? ¿O estará la mitad de los creyentes, como dice, la fe y el amor de muchos se enfriará? Porque empezarán a decir, ¿dónde está el cumplimiento de las promesas? Si Dios ha dicho que volverá, ¿dónde está? Si Dios me ha prometido un ministerio, ¿dónde está? ¿Por qué no se cumple? Si Dios me ha prometido tal, ¿por qué no se cumple? En Marcos 13 dice, de aquel día cuando Jesús vuelva, y no estoy hablando aquí del arrebatamiento, cuando Jesús vuelva, del día ni la hora nadie la conoce, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Sin embargo, vosotros velad y estar alerta, porque no sabéis cuándo será el momento. Y cuando Él venga no se encuentre durmiendo. Y lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos, dice Marcos. Velad, dice Jesús, velad. Velad en oración, velar y estar vigilantes, conscientes de su venida, conscientes de su presencia, conscientes de que somos hijos de Dios, conscientes de que Dios lo ha prometido, y si Dios lo ha prometido, lo cumple. El no ser fríos ni calientes, el no ser indiferentes en cuanto a la palabra y la promesa de Dios. Hay un versículo en Cantar los Cantares que me da tristeza, porque veo mucho de lo que es el cristianismo moderno de hoy cometiendo ese error grave, triste. Está hablando la esposa y dice, me duché, me puse el pijama, me acosté, me lavé los pies, me acosté a dormir. Y de repente, acordé lo que hemos visto aquí, que no os encuentré durmiendo. De repente oigo golpear en la puerta. Es mi amado el que golpea en la puerta. Y yo le grité, le dije, no puedo levantarme, o no quiero levantarme ahora porque me he duchado, me he lavado los pies. No voy a vestirme otra vez. No voy. Pero de repente me di cuenta de lo que estaba diciendo, me levanté rápido y corrí a la puerta. Pero cuando llegué a la puerta y abrí la puerta, mi amado ya no estaba. Lo único que daba era su unción, su ungüento en el manillar de la puerta. La señal de que había estado ahí. Sin embargo, lo perdí. ¿Quién me ha entendido? Cantar los cantares. En otras palabras, no ser indiferentes. No poner nuestra comodidad antes que la pasión y el deseo de gozar de su presencia. ¿Cómo podemos saber si somos tibios y no fríos o calientes? Cuando no lees tu Biblia diariamente, sino de vez en cuando. Cuando solamente oras cuando tienes un problema o una necesidad, en vez de orar y adorar todos los días. Cuando te quejas, cuando viene una prueba, en vez de, como dice la Biblia, verlo como sumo gozo, el que os halláis en diversas pruebas. Cuando guardas rencor en tu corazón contra un enemigo, en vez de orar por ellos y bendecir a tus enemigos. Cuando no vives esperando con expectación de que Dios manifieste su presencia en tu vida y a través de ti.
Cuando miras las bendiciones de Dios y la aparente prosperidad, tengo un coche nuevo, tengo un trabajo bueno, y ves eso como una señal de que Dios está contigo y que Dios está agradado contigo, cuando no es una señal de eso. Muchas veces el tener esas cosas materiales no es una señal de que Dios está contigo. Hay un ejemplo en la Biblia, en Lucas 12, y no vamos a leerlo porque ya se nos ha ido el tiempo, pero en Lucas 12, leerlo después. Lucas 12, 16, 20, un ejemplo para confirmar lo que acabo de decir. Dice, había un hombre rico que sus tierras habían producido un montón de cosas. Y se pregunta a sí mismo, ¿qué voy a hacer ahora con toda esta cosecha y con toda esta riqueza? Y después se dice, ya sé, voy a tirar mis graneros viejos, voy a construir graneros nuevos. Voy a almacenar toda la cosecha y todos los bienes que he recibido en esos graneros. Y voy a vivir tranquilo y reposar y sin esforzarme. Voy a descansar, voy a comer, voy a beber. Y voy a estar feliz el resto de mi vida. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Muchos confunden eso con que Dios está agradado con ellos. Sin embargo, Dios le contesta, le dice, necio, ¿cómo sabes tú que esta noche no vendrán a requerir tu alma? En otras palabras, pedirte cuenta por tu relación con Dios. O sea que mientras esperamos a que se cumplan las promesas de Dios, vela en oración, vela en adoración, escucha la voz de tu amado golpeando en la puerta de tu corazón. Porque a veces Dios nos habla, casi siempre Dios nos habla de una forma sosegada, una voz apacible, que es muy fácil de pasar desapercibido, no darse cuenta. En el Salmo 46:10, por ejemplo, dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Qué tenemos que hacer para reconocer que Él es Dios? Estar quietos. La palabra no meter ruido. Estar quietos y esperar en Dios. Orar y adorar. Acordarse, para terminar, que es en ese tiempo, en esos momentos entre tiempos, entre el tiempo de Dios, el tiempo en el que Dios te da la promesa y la promesa se cumple, que tenemos el privilegio de saber que estamos agradando a Dios cuando estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido. Orar, esperar, adorar, vigilar. Porque es en ese tiempo entre promesa y promesa, es en ese tiempo entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, que el carácter es desarrollado en nuestras vidas. ¿Y para qué necesitamos carácter? Como he dicho antes, para que Dios pueda glorificarse a través de nosotros. ¿Puede confiarnos el poder de su gloria? Si Dios se manifiesta a través de ti y te usa para hacer algo grande, ¿puede confiar en que tú te vas a mantener sumiso y humilde en su presencia? ¿O te vas a exaltar y vas a creer que eres un super ungido, especial, el favorito de Dios? Hay solamente un favorito de Dios. ¿Sabéis quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. En Él, a Él obedecer, hacer todo lo que Él os diga. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este momento. Padre, gracias porque tu palabra es fiel. Tú eres fiel, tu palabra y tus promesas se cumplen. Padre Santo, danos la gracia para saber esperar y no desesperarnos cuando parece ser que, Señor, tarda mucho la promesa, tarda mucho el cumplimiento. El saber que si tú lo has dicho, lo cumples, y si tú lo has prometido, lo vas a cumplir en nuestras vidas. Y que en ese tiempo entre promesa y promesa, en promesa y cumplimiento, sepamos mantenernos fieles, adorándote, orando, buscando tu rostro, esperando en ti y velando para no caer en la tentación de enfriarnos y de convertirnos en clientes tibios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. La gloria a ti, Señor, y a tu Hijo.